entonces decía, tal como en la semana pasada les indiqué, les recomiendo que tengan un formulario sobre las definiciones. Hay normas, distancias, eh, ángulos entre vectores, cómo se calcula un vector unitario, cómo se determina la perpendicularidad u ortogonalidad entre dos vectores. Y luego habían tres tipos de proyecciones, ¿no? Yo les di creo dos y hoy día vamos a ver la siguiente. Así que vamos, voy a poner un ejercicio aquí. Okay. Vamos a trabajar en el espacio de polinomios P sub 2, sea el espacio real B igual, o sea, P sub 2 con el producto interno definido así, ¿no? El producto de dos polinomios P con Q va a ser igual a la integral de menos 1 a 1 del producto de P de X por Q de X y por dx. O sea, dx, ¿no? Para la integral definida en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, yo voy a dar este subconjunto, ¿no? O sea, el subespacio, vamos a llamarlo H, el conjunto de todos los polinomios de esta forma, ya, tales que P evaluado en 1 es igual a 0, a ver, déjenme ponerlo de otro modo, así, tales que A más B más C es igual a 0, ahora sí. Sí, entonces yo propongo el siguiente ejercicio, ¿no? O sea, este polinomio de aquí, llamémoslo R de X, este polinomio va a ser 2x más 1 o menos 1, así. Si R de X es igual a 2x menos 1, hallar la proyección de ese vector sobre el subespacio H. Ok, entonces, decía en la clase anterior que teníamos dos tipos de proyecciones. Eso sí sería bueno, a ver, tenerlos a la mano. Ahorita lo voy a poner aquí en la pizarra. ¿Ya? Vamos a poner por acá. A ver, decíamos que teníamos dos tipos de proyecciones. Una que era la proyección escalar de un vector sobre otro vector, llamamos B sobre W, y esto era con esta fórmula, ¿no? B producto interno W y todo eso sobre la norma de W. Teníamos la proyección vectorial de B sobre W, que era igual a B producto interno con W sobre la norma al cuadrado de W y por el vector W. Y finalmente, el tercer tipo de proyección, que es el que está aquí, porque este no es precisamente, lo que estoy pidiendo aquí no es vector sobre otro vector. Es un vector sobre un subespacio, ¿sí? Aquí tengo este subespacio, para que es un subespacio de P sub 2, y este polinomio podría ser que esté dentro o podría ser que no, no importa, pero yo quiero proyectar este vector sobre un subespacio. Entonces el problema ya es distinto, no es como vimos la vez pasada, que teníamos dos vectores, ¿no? Y luego decíamos, entonces este vector, digamos el vector aquí, este marcador negro, lo quiero proyectar sobre el marcador azul, entonces hago ahí una perpendicular, ¿sí? Y entonces ahí calculo hasta aquí, ¿no? Sería así, y hago la proyección, si quiero solo esta magnitud o esta norma, sería la proyección escalar, o si quiero esta proyección como vector, hago la proyección vectorial. Pero eso sigue siendo proyección de un vector sobre otro vector. Es una historia distinta a que yo diga, aquí tengo ahora un subespacio, ahora yo digo, yo quiero proyectar un vector sobre un subespacio, ¿sí? Ya es un problema un poco diferente, ¿sí?
Sí, igual vamos a tener que trabajar con las fórmulas de proyección, pero es ligeramente distinto. O sea, no se puede proyectar un vector sobre un subespacio así directamente, sino que lo hacemos sobre un conjunto base. Y eso es el tercer tipo de proyección que vamos a poner aquí. Ya, estos son vector sobre vector. Y hay la proyección de un vector sobre un subespacio. ¿A qué es igual esto? A la suma de proyecciones vectoriales del vector sobre un conjunto base, más la proyección sobre el segundo vector de la base, etcétera, etcétera, hasta llegar al último vector de una base del subespacio. Aquí voy a poner donde este conjunto, U1, U2, hasta UK, es una base, y no cualquier base, es una base ortonormal de el subespacio H. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, este es el tercer tipo de proyección. Habemos de esto, vector sobre vector. Y este es vector sobre subespacio. Ok, entonces, como les decía, no se puede proyectar así porque sí directamente en el subespacio, sino que tenemos que hacerlo sobre un conjunto base. Y además, ese conjunto base debe ser ortonormal, es decir, ahí tenemos que ir a la definición de qué es ortonormal y bueno, una base o un conjunto ortonormal es un conjunto que debe ser perpendicular, o sea, los vectores todos perpendiculares y además unitario. Sí, entonces todo eso está, como decir, hay todo un trámite que hay que hacer para más de hallar esta proyección y eso es lo que está aquí en este problema que parece tan simple. Vamos a ponerlo acá, ahora sí. Aquí me están pidiendo la proyección de este vector sobre este subespacio. Entonces, de acuerdo a lo que conocemos de la definición, tenemos que hallar una base de este subespacio. Luego, hacer una base ortonormal de ese subespacio. Luego, proyectamos a este vector sobre la base ortonormal de este subespacio, tal como dice la fórmula, sobre cada vector de la base. Sumamos esas proyecciones y esa es la respuesta que está aquí. Entonces, es un trámite, pero en realidad, o sea, simplemente hay que hacerlo y con mucho cuidado. A ver, vamos a hallar la base, vamos a hallar una base de H. Ya saben, reemplazamos esto aquí, yo qué sé. A ver, digamos que despejo C, entonces me queda AX al cuadrado más BX y despejando C es menos A menos B. Entonces, esto me queda X cuadrado menos 1 más B que multiplica a X menos 1. Está mi gato que hace lío, no sé si lo escuchan, pero... bueno, en todo caso, sigamos. Aquí está, estos serían los vectores de la base de H, vamos a ponerlo aquí, X cuadrado menos 1 y X menos 1. Ok, esta es la base, una base turra, o sea, una base cualquiera de esas como que las que encontrábamos en el primer parcial. Pero necesitamos una base ortonormal, ¿sí? Entonces aquí necesitamos tener a la mano esos conceptos y bueno, primero es que es un conjunto ortonormal. Un conjunto ortonormal es un conjunto que es perpendicular y que es unitario, ¿sí? Entonces, yo no sé si estos dos vectores serán perpendiculares entre sí o si serán unitarios. Para eso tengo un producto interno en este ejercicio y tengo que aplicar ese producto interno. Pero lo que sí sabemos es que hay un procedimiento que se llama Gram-Schmidt, ¿no? El algoritmo de Gram-Schmidt, así,
Y este procedimiento, o sea, este algoritmo, convierte una base cualquiera en una base ortonormal. Entonces, esto es otra cosa que tendremos que tener apuntado, que es cómo funciona el proceso de Gram-Schmidt, y ahorita, bueno, lo vamos a estudiar justo con este ejemplo. Sí, el proceso de Gram-Schmidt, en pocas palabras, toma una base cualquiera, digamos que esta es una base de nuestro espacio, y lo que empieza es empezar a hacer los perpendiculares y unitarios, los multiplica por escalares, los hace. Al final del procedimiento uno se queda con ya una base chévere, una que todos los vectores son perpendiculares y unitarios entre sí. Entonces, esto consta de varios pasos. Bueno, hay que ir vector por vector. Tenemos dos vectores en el conjunto que vamos a ortonormalizar. Entonces, el primer vector siempre es el más sencillo porque lo único que hay que hacer es dividirlo para su norma. Es decir, el primer vector unitario va a ser el primer vector del conjunto base dividido para la norma del vector. Así. Esto lo convierte en un vector unitario. ¿Sí? Vamos a nuestra lista de definiciones y vemos, pero ¿cómo se calcula la norma? Bueno, la norma de un vector es la raíz del producto punto del vector consigo mismo. ¿Sí? Entonces necesitamos calcular el producto punto del vector B1 consigo mismo. Entonces necesitamos esta expresión. A ver, B1, producto interno o producto interno. Dije producto punto. Bueno, es similar. Producto interno es la expresión correcta. Producto interno consigo mismo, B1 consigo mismo. Esto sería, a ver, el vector x cuadrado menos 1 con x cuadrado menos 1. Así. Y de acuerdo a la regla de correspondencia, miren que está fea también esa regla de correspondencia. Si ven, esto sería la integral de menos 1 a 1, porque así es el producto interno, de P con Q es la integral de P por Q entre menos 1 y 1. Así que sería la integral de x cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 1, de menos 1 a 1 y todo eso de x. Sí, está feo, ¿no? Pero ya están en cálculo o ya pasaron cálculo de una variable, así que vamos a ver. Entonces, bueno, esta integral tiene algunas ventajas en cierto sentido que como es un intervalo simétrico y esta es una función par, ¿verdad? ¿O no? Ya no sé. Bueno, no importa. Vamos a hacerla paso a paso. A ver, menos 1 a 1. Esto sería el cuadrado de la primera cantidad menos 2 veces el primero por la segunda, que sería el cuadrado, más el cuadrado de la última. Ya, ahora sí. Sí, esto es una función par. Esto es par. Este es par y este es par. Y la suma de pares me da par. Entonces, entre menos 1 a 1, esto sería 2 veces la integral de 0 a 1. ¿Sí? Por la simetría par, ¿no? De esta función x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. Todo eso de x. Ok. Vamos a ver. Esto sería x a la quinta sobre 5 menos 2x cubo sobre 3 y más x. ¿Sí? Entre 0 y 1. Entonces, entre 0 se me va a hacer todo 0. Y entre 1 me va a quedar aquí un quinto menos 2 tercios más 1. Entonces, sí, aquí se hace un lío es con los cálculos. Bueno, aquí me queda así, un quinto menos 2 tercios y más 1. Ya, y ahí sale la norma. O sea, este resultado que hay que ponerlo entre raíz y sale la norma. Es un lío, ¿sí ven? Bueno, vamos a ver cuánto queda. Sería en quinceavos. Yo creo que son en quinceavos. Me avisan si me equivoco. Que todos nos podemos equivocar. A ver, 15, 3, menos 5 por 2. 10 y más 15.
Ok, entonces 18 menos 10 es 8. 8, sí, 18 menos 10 es 8. 8 quinceavos a 16 quinceavos sería así. 16 quinceavos. Sí, entonces esta norma es la raíz de 16 quinceavos. Sí. No sé si quieran simplificar. Bueno, ahí verán ustedes 4 sobre raíz de 15. En todo caso, esa es la norma. Entonces el primer vector sale simplemente dividirlo para su norma. Aquí la dificultad es que tenemos un producto interno que no es el estándar, ¿no? A ver, dividido para su norma sería dividido para 4. Y sobre la raíz de 15 este queda acá en cambio. Y el vector de 1 sería x cuadrado menos 1. Ahí está. No sé si hay preguntas hasta ahí. Sí, lo único que hicimos fue dividirlo para su norma, pero el cálculo de la norma es un relajo. Sí, es un relajo por el hecho de que el producto interno es un producto interno raro que le dieron en este ejercicio, que es esa integral. Ok, entonces ya hicimos el primer vector unitario. Al segundo vector, en el proceso de Gram-Schmidt, hay que hacerlo primero perpendicular y luego unitario. Y eso tiene que ver mucho con las proyecciones. Cuando usted ve las fórmulas en el libro o en el formulario, usted ve que en el segundo vector, primero, bueno, depende del libro, pero en general hay dos pasos. Uno, hay un procedimiento para volverlo perpendicular. A ver, tengo dos vectores que está. A este vector, que es el vector B1, ya lo hicimos unitario, así que queda como decir más chiquito, pero está unitario. Y a este vector primero hay que hacerlo perpendicular y luego se lo hace unitario. Y al final nos quedamos con un conjunto perpendicular y unitario que sería la base ortonormal. Entonces yo voy a hacer un esquema para entender cómo es que funciona Gram-Schmidt. Voy a hacerlo ahí arriba. Sí. Vamos a ver qué tal me queda el dibujo. Tengo dos vectores, así y así. Digamos, este es el vector B1 y este es el vector B2. Son linealmente independientes, así que pueden ser una base de R2. Ya no importa. En todo caso, vamos a hacerlos perpendiculares y unitarios. El primer paso, como vimos aquí, es tomar el primer vector y hacerlo unitario, es dividirlo para su norma. Entonces, calculamos su norma, dividimos para su propia norma y ya queda así, digamos, un vector, el U1. Ese será unitario. ¿Ya? Y el vector B1. El segundo vector, lo que vamos a hacer es proyectarlo sobre el U1. ¿Sí? Esta proyección se hace como siempre lo haríamos con producto interno o producto punto, es una proyección que sale perpendicular. Sí, esto está chueco. A ver, sale perpendicular a 1. Vamos a ponerlo así. Ya, más o menos, ahí se ve mejor. Ya, esto de aquí es perpendicular. Ese ángulo es 90 grados. ¿Sí? ¿Cómo se hace esa proyección? Con la fórmula de proyección vectorial que tenemos aquí. ¿Sí? Simplemente que vamos a proyectar el B2 sobre el unitario previo. ¿Sí? Y ahí la fórmula se simplifica un poco. O sea, podemos verlo aquí mismo, ¿no? Si el vector W que vamos a proyectar, vamos a ponerlo aquí así, si el vector sobre el cual proyectamos ya es unitario, entonces esta norma al cuadrado que está aquí abajo queda 1. Y simplemente o sea, esto quedaría así, ¿no?
esa quedaría la proyección, que esa es la fórmula que ustedes normalmente encuentran en los libros cuando ven el procedimiento de Gram-Schmidt. Pero se trata de una proyección. ¿Pero por qué aparece así en el libro y no aparece así? Es porque se supone que este ya es unitario. Entonces, como ya es unitario, esta norma de aquí queda ya 1. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que prácticamente uno hace, B2 sobre U1, para poder proyectarlo y calcular este vector feo que está aquí, el de aquí, que está allí en un color verde, ahí lo puse. Este que está aquí en color verde es la proyección de B sobre U1. Proyección vectorial. Esa es la proyección vectorial de B sobre U1. Pero no queremos esa proyección. Queremos un vector que sea perpendicular al U1. Y el vector perpendicular a U1 va a ser justamente el vector original, el B2, menos esta proyección, porque al hacer la diferencia de vectores, tal como ustedes dirían en admisiones, ¿sí? B2 menos esta proyección aquí que está en color verde, me daría el vector justamente el que cierra el triángulo aquí. Este vector me va a dar. ¿Sí? Ese vector, ahora vamos a ponerlo por acá. Este vector ya es perpendicular. Sí. Sí. Ya es perpendicular al U1. Y este vector de aquí es la diferencia, esto es B2 menos esta proyección de B2 sobre U1. Proyección vectorial. Y una vez que tenemos este vector que es perpendicular, simplemente después lo dividimos para su norma y calculamos el segundo vector ortogonal, ortonormal, porque ya será, además de perpendicular, será unitario. Y ese será el segundo vector de la base ortonormal. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con el segundo vector, ¿sí? Se ve un poco un lío, pero el gráfico es para tener clara la idea de cómo es que funciona el algoritmo de Gram-Schmidt. Luego, cuando ustedes ven la fórmula es simplemente, sí, a veces en la fórmula ni siquiera les hablan de proyección, sino que les ponen unas cuestiones así. Entonces, a veces es una trampa conceptual, porque usted se aprende la fórmula, pero no sabe lo que significa, o se aprende lo que significa, pero también necesita la fórmula. Así que voy a ponerla aquí. Ahora vamos a ver. Voy a borrar algunas cosas. A ver, ya tengo el U1. Y ya calculé aquí todo cómo es que hacemos el U1. Ya fue. Si ya me equivoqué, no sé, porque ya lo borré. Le vamos a poner aquí el primer, esta era la base turra, aquí vamos a poner la base ortonormal. Y ya tenemos el primer vector de la base ortonormal, que es raíz de 15 sobre 4, x cuadrado menos 1. Y me falta un vector. Ok, este es el U1. Vamos con el segundo vector. El segundo vector, esta es la fórmula del primer vector. El segundo vector funciona así. Primero calculamos un vector perpendicular que vamos a llamarlo B2'. Y este vector es simplemente esta fórmula. B2 menos producto interno de B2 con U1 por U1. ¿Sí? Esta es la fórmula que ustedes verían en el libro para Gram-Schmidt. ¿Sí? Pero ¿de qué se trata esto? Este es el vector original B2 y esta es la proyección vectorial que está en la fórmula simplificada que les mostré aquí. ¿Sí? Esta es la proyección vectorial simplificada, así que estoy restando B menos su proyección, me debe dar un vector perpendicular, tal como lo hicimos evidente aquí en el gráfico. ¿Sí? El B2 menos esta proyección me da el vector perpendicular. ¿Sí? Este menos este me da el que cierra el triángulo allí.
Sí, entonces yo con esta fórmula de aquí estoy calculando ese vector ya perpendicular. Y una vez que ya lo tenga, lo dividiré para su norma para hacerlo unitario. O sea, al final el U2 va a ser el B2' dividido para la norma de B2'. Y con esto termina nuestro algoritmo de Gram-Schmidt. Así que vamos a hacer esto de aquí. Sí, puede ser que me quede sin espacio. A ver, vamos a ver. Aquí necesito este producto interno. A ver, vamos a ponerlo aquí. B2' es el vector B2, que es X menos 1, por menos producto interno del B2, que es X menos 1, con el U1, ¿dónde estaba el U1? Es este de acá, raíz de 15 cuartos, está feo esto, X cuadrado menos 1, cierro producto interno, y además lo vuelvo a multiplicar por el U1, así que en la fórmula, aquí otra vez, raíz de 15 cuartos por X cuadrado menos 1. ¿Ya? Ahora, tenemos que desarrollar con mucho cuidado todo esto, pero hay algunas cosas que se nos van a simplificar. Por ejemplo, esto que dice, este escalar que está aquí, el raíz de 15 cuartos, con el raíz de 15 cuartos, se multiplican y se me va a ir la raíz, me va a quedar 15 16avos. Sí, este escalar sale de la expresión de producto interno, por está aquí multiplicando, está multiplicando un vector aquí a la derecha, y cuando el escalar está a la derecha, sale como complejo conjugado. Pero como es un número real, aquí no hay partes imaginarias, el conjugado es el mismo número real, así que simplemente este número sale y va a multiplicar al de aquí. Entonces, esta expresión va a quedar en esto. Miren, x menos 1 menos estos dos que se multiplican va a ser 15 16avos por el producto interno de x menos 1, aquí, sí, x menos 1 por x cuadrado menos 1 y por x cuadrado menos 1. Entonces aquí yo tengo que hacer este producto interno, aquí es otro relajo, vamos a ver lo que queda. Vamos a hacer este producto interno que sería la integral de menos 1 a 1 de x menos 1 por x cuadrado menos 1. Horrible. Bueno, sería... vamos a hacer el producto de una vez. A ver, sería x al cubo menos x al cuadrado más 1. Así. Menos x al cuadrado menos x más 1 y todo eso de x. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar, este es el producto interno de aquí. Sí, sería x a la cuarta sobre 4 menos x al cubo. A ver, antes de... Por linealidad de la integral, porque la integral es una transformación lineal, ¿no? Sí, estas de aquí se pueden separar, ¿no? En la integral del x cubo, la integral del x cuadrado, la integral de la x y la integral del 1. ¿Sí? De esas, las que me va a importar son las funciones pares, porque como el intervalo es simétrico, esta función que es impar, la integral se me va a hacer 0. Esta función que es impar, se me va a hacer 0. Estamos aprendiendo cálculo también, ¿no? Entonces al final me va a importar solamente la integral que está aquí, que esta es par, y esta integral de acá, ¿sí? Que sería 2 veces la integral, ¿no? Pero vamos a hacerlo así. A ver, sería menos x al cubo sobre 3 más x. Sí, todo eso así. Entre 0 y 1 y multiplicado por 2 por la simetría par. Y ya, a ver, en 0 esto se me va a hacer 0, me queda más chévere todavía. Y en 1 esto me queda 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 sería 3/3 menos 1/3 es 2/3. Y 2/3 por 2, esto es 4/3.
¿Sí ven? Entonces, toda esta expresión aquí se va a hacer 4/3. A ver, sería así. Eh, a ver, vamos con mucho cuidado. Así sería. X menos 1 menos 15/16 16 por 4/3. Aquí se me van a simplificar algunas cosas. ¿Sí? Y por x cuadrado menos 1. A ver, esto sería la cuarta 1, la cuarta 4, ¿sí? La tercera 1 y la tercera 5. Aquí que me queda 5/4 de x cuadrado menos 1. Sí, así que el vector b2' me va a quedar lo siguiente. Vamos a ponerlo acá arriba. Sería menos 5/4 de x al cuadrado. Acá sería más x. Aquí sería menos 1 y menos por menos más. Sería más 5/4 aquí. Menos 4/4. Sí, 5/4 menos 4/4 es más 1/4. Este es el vector b2' y este vector b2' es el que es perpendicular, pero todavía no es unitario. ¿Sí? Este vector b2' del que está aquí en la fórmula, ¿sí? Este es el vector que en el esquema gráfico que hice es este de aquí, el que es perpendicular. Ahí está el b2'. Es perpendicular, pero todavía no es unitario. Sin embargo, quiero que noten el hecho de que es perpendicular, porque pasa lo siguiente, no sé qué piensen ustedes, pero a mí me da coraje estas fracciones. ¿Sí? Entonces, justamente en la clase anterior hicimos algunas demostraciones bastante útiles en las que yo les decía, bueno, si este vector es perpendicular, ¿qué pasa si yo lo multiplico por 4? O sea, a mí en particular yo tengo que calcular esto. Tengo que calcular la norma de este vector para dividirlo y poderlo hacer unitario. Pero a mí no me gustan las fracciones, pero eso es una cuestión mía. Si a ustedes les gustan las fracciones, pues trabajen con esas fracciones. A mí en particular no me gusta. Lo que yo voy a hacer entonces para quitarle esas fracciones es multiplicar todo este polinomio por 4. ¿Lo estoy alterando? Sí, lo estoy alterando. Pero no lo estoy dejando, o sea, no le estoy cambiando su perpendicularidad, ¿sí? Vamos de nuevo aquí al gráfico, que lo estoy alterando así. Lo voy a multiplicar por 4, se me hará mucho más grande. Se me hará mucho más grande. Pero sigue siendo perpendicular, o sea, el ángulo no ha cambiado, que es justo uno de los teoremas que demostramos la primera clase, ¿no? Tienen dos vectores con un cierto ángulo, si a uno lo multiplican por un escalar, pues el ángulo no ha cambiado, al otro lo multiplican por otro escalar, sí, alteran los vectores, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Sí, entonces yo aprovecho esa propiedad para eliminar esas fracciones porque a mí no me gustan las fracciones. Ya, entonces yo voy a hacer lo siguiente. A ver. En lugar de trabajar con este B2' con cuartos, lo multiplico todo por 4, por 4, por 4, y aquí me quedaría 4x más 4x más 1. Sí. Menos 5x al cuadrado más 4x más 1, y este es el vector al cual yo quiero calcularle su norma. ¿Ya? Entonces, ahora necesito la norma, tal como está aquí en la fórmula de Gram-Schmidt, y esa norma, pues, es, de acuerdo a lo que ya conocemos, es la raíz del producto interno del vector consigo mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer eso con este vector de aquí. Me avisan si hay preguntas. Yo, como necesito espacio, creo que tengo que borrar. Voy a borrar algo, tengo que borrar. Ah, ya sé. Lo que voy a hacer es a borrar esos formularios porque, bueno, ahí se los enfoco.
Igual estamos grabando, ahí están. Ustedes tienen que hacer una lista de fórmulas para ustedes. Ok, entonces necesito, como les decía, la norma de B2'. Esto es la raíz del producto interno de B2' consigo mismo. Ya, este producto interno de B2' consigo mismo es la integral de menos 1 a 1 de B2' por el mismo vector B2'. Es decir, el B2' que era menos 5x al cuadrado más 4x más 1. Esto elevado al cuadrado todo de x. Sí, está feo también. Bueno, en todo caso, esto es simplemente, o sea, no es que está difícil, sino que está laborioso. A ver, vamos a ver. Menos 1 a 1. El cuadrado de todo eso, el productos cruzados y un montón de cosas que ya ustedes conocen, ¿no? A ver, sería el cuadrado de esto, sería 25x a la cuarta. El cuadrado del de aquí sería más 16x al cuadrado. El cuadrado de allí, ¿sí? Luego el doble de esto por esto. Qué horror. Sí. Bueno, el doble de este por el de acá. Y el doble de este por este. Ok, ya me hice el lío. Me avisan si yo me he equivocado, si me falta algo o algo así. Sí, simplemente tengo que elevar eso al cuadrado. Profe, en la parte de que hizo el doble de menos 5x al cuadrado más 4x al cuadrado, puso 20, sería 40. Ah, sí, tiene razón. Aquí, ¿no? Sí, aquí, ¿no? O sea, el doble de este por esto sería 5 por 4, 20 por 2, 40. Sí. 40. Veamos qué otra cosa. Acá sí está bien y aquí parece, sí. Ok. Sí, me avisan. Yo he visto, lo peor es que un tema así apareció una vez en el examen, así que se podrán imaginar lo horrible que fue. O sea, porque estas cosas más que uno se hace lío y, o sea, no es que uno no sabe álgebra, sino que se empieza a hacer lío con los cálculos. Ya, ok. Bueno, por suerte el intervalo de integración es simétrico, o sea, de menos 1 a 1. Esto es lineal, así que es como que separáramos, ¿no? En componentes, porque la integral es lineal. Y todo lo que es impar, esto es impar, este es impar, todo lo que es impar se va, a ver, no sé dónde me salió esto. Ah, ya, este es este por acá. Ya, el doble de eso por eso, el cuadrado del de aquí. Ya, bueno, estos que son impares en un intervalo simétrico, la integral es 0. ¿Sí? Esa es la simetría impar. Y las otras que son pares, eso sería 25x cuadrado, aquí me queda más 6x al cuadrado, aquí es a la cuarta ya, más 6x al cuadrado, eso es simetría par, así que sería el doble de la integral de 0 a 1. ¿Sí? Sería el doble de la integral de 0 a 1 de 25x a la cuarta y esto menos esto más 6x al cuadrado, el más 1. Este también es par, así.
Bueno, esto, ¿qué me va a quedar? 25x a la quinta sobre 5, se me simplifica ahí, más 6x cubo sobre 3 y más x entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces se me simplifica, aquí me queda 5, 25 quintos, 5, 5. Profe, disculpe, ¿no es 16x cuadrado? Esto, sí, pero menos el 10x cuadrado de acá. Ok, ok. No, no vi el 10. Sí, este 6 tercios se me hace 2. Y aquí está bien. Entonces, con el 0 se me hace 0 todo, y con el 1 es 5 más 2, 7 más 1, 8, por 2, 16. Sí. Uf. Esta quedó bonita. Ya, entonces me quedó raíz de 16. Perdón, la norma me va a quedar raíz de 16 aquí. Y simplemente teníamos que dividir el vector B2' para su norma. Así, y ese sería el segundo vector, el U2. Ahora sí, un ratito vamos por acá. Aquí, vamos a ponerlo aquí. Sería 1, bueno, y la raíz de 16 es 4, ¿no? Un cuarto que multiplica al vector B2', estaba aquí, es este, sería menos 5x al cuadrado, más 4x más 1. Ahí está. Y esta es una base ortonormal. Recién estamos en la base ortonormal. Qué desgracia. Para el espacio, subespacio H. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé. A ver. Primero demos un respiro porque esto es un relajo, pero espero que haya quedado claro, o sea, no perder de vista lo que estamos haciendo. Queríamos hallar una proyección ortogonal, pero para la proyección ortogonal necesitamos una base ortonormal. Aquí ya tenemos la base ortonormal. Este es el U1 y aquí está el U2. Ahora voy a borrar todos estos cálculos. Ya tengo aquí los resultados. Sí, ahora yo necesito calcular la proyección sobre ese conjunto base. Lo que me pedían, ¿no? La proyección de R sobre el subespacio significa la proyección de R. Aquí me daban el vector R, el polinomio, sobre la base ortonormal de ese subespacio. Y aquí está esta base ortonormal. Base ortonormal de H. Y esa proyección, perdón, vamos a ponerla aquí. Ahora sí, el último paso, proyección ortogonal se llama, la que es vector sobre subespacio. Sí, habíamos dicho, según la fórmula, era así, proyección de R sobre H es la proyección de R sobre el primer vector de la base de H, de la base ortonormal, más la proyección sobre el segundo vector de la base ortonormal. Sí, así que aquí ya tengo un par de integrales que hay que hacer, porque estos productos internos son dos integrales. Ese relajo, ¿no? A ver, entonces vamos de a una por una. A ver, el producto interno de R con U1 sería 2x menos 1, producto interno con 1, que es raíz de 15 cuartos por x cuadrado menos 1. Esto sería la integral de todo este producto, sería raíz de 15 cuartos, la integral de menos 1 a 1, de este de aquí, este sale del producto interno, aquí sería 2x menos 1 por x cuadrado menos 1 de x. Y pues nada, aquí hay que, con toda la paciencia del mundo, hay que hacerlo.
¿sí? Esto sería la integral de menos 1 a 1. Aquí sería 2 por x al cubo. Menos 2x. Menos x al cuadrado. Y menos por más 1. ¿Ya? Y de nuevo, aquí tenemos la ventaja del intervalo simétrico. Así que todo aquello que es impar, esto se me integra en cero. Este, ¿dónde está? Este y este. Así que me interesa solamente la integral de las funciones pares, ¿sí? Porque va de menos 1 a 1. Así que esto sería 2 veces, y 2 veces se me simplifica con el cuarto, se me da raíz de 15 medios, la integral de 0 a 1 de 1 menos x cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, se ve horrible al inicio, pero es con paciencia que hay que hacer esto. A ver, raíz de 15 medios. A ver, esta integral sería x menos x cubo sobre 3 entre 0 y 1. Entre 0, perdón un ratito. A ver, mi gato anda que hace relajo. A ver, entonces decía, con 0 esto se hace 0. Aquí que me queda chévere. Con 1 sería 1 menos 1 tercio, o sea, 2 tercios, ¿no? 2 tercios, con ese 2 se me va. Así que me va a quedar raíz de 15 tercios. ¿Sí? 1 menos 1 tercio son 2 tercios. O sea, 3 tercios menos 1 tercio, 2 tercios, y el 2 con me queda así. Ya, así que aquí vamos a ir poniendo raíz de 15 tercios por el 1. Pero 1 es raíz de 15 cuartos x cuadrado menos 1. Más, ahora hay que calcular esta segunda integral. Voy a borrar esto. Y no sé si me equivoqué, pero ya me equivoqué, ya borré, ya se fue. Si me equivoqué, saco 0 en el examen. A ver, ahora la segunda integral que está aquí es el producto interno del vector R con U2. U2 es 1/4 de menos 5x al cuadrado más 4x más 1, así. Sí, esto sale de la expresión de producto interno, esto me queda 1/4, la integral de menos 1 a 1, 2x menos 1, por menos 5x al cuadrado más 4x más 1. 1/4. A ver, de menos 1 a 1. Qué relajo. A ver, sería menos 10x al cubo. Por este sería 8x al cuadrado. Y por el de acá más 2x. Luego menos por menos más 5x al cuadrado. Menos 4x. Menos 1. De nuevo, por simetría impar, o sea, intervalo simétrico, las funciones impares se integran en 0, así que esta se me hace 0, este se me hace 0, este también se hace 0, y solo me va a importar las pares, entonces, y será 2 veces de 0 a 1, ¿no? Sería 1/4, vamos a poner aquí 1/4, por el 2 se me haría 1/2, la integral de 0 a 1 de 5, 13, ya me quedó feo ese 13x al cuadrado menos 1, que es 13, menos 1. Sí, entonces esto me queda 1/2, 13x al cubo sobre 3 menos x entre 0 y 1. Con el 0 se hace 0, y con el 1, horrible, 13 tercios menos 3 tercios, bueno, 10 tercios.
Ajá, entonces me queda 10 tercios sobre 2, 5 tercios. Me parece. Entonces, reemplazo aquí. Este 5 tercios es recién esta integral, ¿no? Entonces sería 5 tercios por el U2. U2 es 1/4 por menos 5x al cuadrado más 4x más 1. Y listo, la proyección es este polinomio, vamos a ver que aquí 15 doceavos, ¿sí? Vamos a ponerlo así, 15 doceavos. Y aquí sería 5 doceavos, chévere, más 5 doceavos de esto de acá. Así que sí se podría simplificar, por ejemplo aquí 15 doceavos de x cuadrado, menos 25 doceavos de x cuadrado, ¿sí? 15 menos 25 sería menos 10 doceavos de x al cuadrado y así. Bueno, si quieren simplifiquen, pero para mí esta ya es una respuesta. Ya, es la proyección del vector R sobre H. Preguntas. Hemos estado 1 hora en un ejercicio. No sé si hay preguntas. Entonces, moraleja, no, prefiero no volverme a inventar un producto interno con integrales. Segunda, sí es cierto que yo sí he visto temas con integrales en el examen. A mí mismo me tomaron uno en el mejoramiento, pero no tan lejos, sí, hace un par de años tomaron un tema con integrales de polinomios y todo eso. Y fue espantoso, ¿para qué les voy a decir? O sea, es espantoso, no porque uno no sepa, ni porque, sino que esto se hace un lío, o sea, hay que estar con mucho cuidado haciendo cada cosa, y un error que sale y a veces se va todo al tacho. Entonces, sí, hay que estar, o sea, hay que poner mucha atención y ceñirse al plan. O sea, el plan era la proyección ortogonal y tenía una fórmula y necesitamos una base ortonormal. Entonces hay que ir haciendo todo eso, pero no perder de vista la meta final que era hacer esta proyección. ¿Sí? Y aquí más integrales, y más integrales como que si fuera examen de cálculo. Sí. Profe, Bueno, una pregunta. sí, pregúnteme. Aquí se puede aplicar el atajo que usted enseñó ayer, el Sí, de la sí, fórmula que era B igual a la proyección de B sobre H, más sí, la proyección de B sobre el H perpendicular, creo que era. sí. Pero vamos a ver eso ahorita. Sí. O sea, como no hemos hablado todavía de complemento ortogonal, ahorita vamos a hablar del complemento ortogonal y ahí mencionaremos eso y cómo hay ciertos atajos que a veces se pueden hacer. Pero sí, en este caso, pero usted tiene que hallar el complemento ortogonal y esa parte creo que igual va a ser un relajo. Pero bueno, sí, como usted dice, sí. Ujú. No sé si hay alguna pregunta. Ahorita vamos a hablar, a ver, primero yo quisiera hacer un resumen de Gram-Schmidt, porque ahorita tuvimos solo que ortonormalizar 2 vectores, pero ¿qué pasa si hay muchos vectores? Entonces voy a poner aquí esto. Okay. Los libros no siempre lo ponen así, ¿no? O sea, el procedimiento de Gram-Schmidt que utiliza las proyecciones, como hicimos aquí el esquema, para primero hacer un vector perpendicular y luego hacerlo unitario. Entonces, el algoritmo de Gram-Schmidt necesita comenzar con un conjunto base, una base turra, ya vemos B1, B2, B3, digamos que tiene K vectores. Ya, esa es una base cualquiera. Entonces, el procedimiento es simple. Al primer vector, simplemente se lo divide para la norma y así calculamos el primer vector de la base ortonormal.
Y a partir de ahí es que empieza la complejidad, porque con el segundo vector hay que hacer los dos pasos. Primero, calcular el vector perpendicular, que vamos a llamarlo B2'. B2', si se ve, sí. B2' es igual a B2 menos la proyección de B2 sobre U1. U1 que ya es el unitario previamente encontrado. Y una vez que encontremos este B2', hallamos el segundo vector dividiéndolo para su norma. Porque hay que hacerlo unitario. B2' para la norma de B2'. Sí. Ahora, con el tercer vector, esto se empieza a hacer mucho más grande la fórmula, porque tenemos que calcular el B3', el que es perpendicular. Este vector sería B3 menos la proyección sobre U2, sería B3, producto interno con U2 por U2, y menos la proyección sobre U1, menos, sí, producto interno de B3, mi borrador, B3 con U1 por U1. Entonces, como ven, aquí empieza a hacerse más largo, porque para hacerlo perpendicular, no solamente hay que restarle la proyección sobre el anterior, sino sobre el anterior del anterior. ¿Sí? O sea, sobre todos los anteriores, el U1 y el U2. Y una vez que tengamos el B3', ahora sí lo hacemos unitario dividiéndolo para su norma. Entonces tendríamos B3' dividido para la norma de B3'. Así. Entonces ya se imaginará cómo esto va a proseguir. O sea, eso se va haciendo un relajo. Cuando más vectores hay, esto más grande se hace la fórmula. Porque cuando es el B4, ahora sí hay que hacer no solamente la proyección sobre el anterior, sino sobre el anterior del anterior, y el anterior del anterior del anterior, el anterior del anterior del anterior, ya, como la canción del TikTok, así, el anterior del anterior del anterior. A ver, sería, digamos, bueno, esto prosigue así en modo inductivo, o sea, si este es un B4, entonces B4', B4, menos la proyección de B4 sobre U3, menos la proyección de B4 sobre U2, menos la proyección de B4 sobre el U1, y luego se lo divide para su norma para calcular el unitario, ¿no? B4' sobre la norma de B4', y así sucesivamente. Ahora, obviamente, en el examen, normalmente, lo típico es que les pidan ortonormalizar dos vectores. Y por ahí, si andan malvados, les ponen a ortonormalizar tres vectores, y ahí ya se hace un relajo. Imagínense, aquí hubiéramos tenido que hacer más integrales. Pero es raro que les pongan a hacer ortonormalizaciones de más vectores. Pero ese es el procedimiento, o sea, aquí porque tenemos espacios chiquitos de dimensión 3, dimensión 2. En la vida real hay espacios hasta de dimensiones infinitas y ustedes tienen que trabajar con esos espacios de dimensiones infinitas. ¿Sí? Bueno, y al final usted toma todos estos unitarios y usted produce un nuevo conjunto base. Se va ortonormalizando todos hasta el final y ya ahí los produce, o sea, los pone en un conjunto y arma una nueva base. Ya es una base ortonormal. El resultado del procedimiento de Gram-Schmidt. Ahora, vamos a ver algo más sencillo, pero igual de importante, que se llama el complemento ortogonal. También estuvo.
complemento ortogonal sí, ustedes pueden tener un espacio, ¿no? Y tengo un subconjunto que es un subespacio. Si nosotros estuviéramos hablando de teoría de conjuntos, ustedes sabrían que este es el complemento del conjunto, pues. Este es el conjunto y este es el complemento, pero es el complemento conjunto, conjuntista. No es el complemento ortogonal. El complemento ortogonal es otro subespacio. Vamos a poner aquí, así. A ver, este es el espacio vectorial. Aquí tenemos de nuevo el subespacio H. Y el complemento ortogonal es otro subespacio. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Este tiene este símbolo para no confundirlo con el de aquí. Este nunca se usa en álgebra, pero este sí lo vamos a usar, el que es perp. Este símbolo se lee perp, ¿no? De perpendicular, que es la T así, ¿no? La T al revés. Ya, entonces H perp o H, el complemento ortogonal de H, es el H que es perpendicular a H. Es otro subespacio en donde todos los vectores de este subespacio son perpendiculares a todos los vectores de este subespacio. Ahora, eso es sencillo de verlo en R2 o en R3. Por ejemplo, en R3, yo tengo un subespacio, aquí tengo justo un plano, y nosotros vivimos en R3, así que aquí tengo un subespacio que es este plano. Y resulta que el vector normal al plano, digamos que este es el vector normal al plano, pero el vector normal al plano genera todo un subespacio. ¿Sí? El vector normal al plano es perpendicular al plano, por eso tienen la palabra ahí normal, ¿no? Pero todo el subespacio que genera ese vector normal al plano resulta ser perpendicular al plano. O sea, yo ya no tengo solamente un vector, sino todo un subespacio que es perpendicular a todo este otro subespacio. Entonces, esa relación entre subespacios en donde todos los vectores de aquí son perpendiculares a todos los vectores de acá, a eso se le llama ser complementarios ortogonalmente, que es la relación que hay entre esto y esto. ¿Sí? Entonces, ojo, primero con eso, no es el complemento conjunto. No es el complemento que vimos en el pre de conjuntos. Es un complemento ortogonal que tiene que ver con la perpendicularidad de los vectores con los otros vectores de acá. Entonces, voy a poner la definición y vamos a hacer un ejercicio y así, vamos a poner aquí. Hablemos de matrices para ya no quedarnos en polinomios. A ver, sea B el espacio vectorial de matrices de 2 por 2. Y vamos a hablar de un subespacio W. A ver, de todas las matrices A, B, C, D, de 2 por 2, tales que, vamos a ver, pongamos ahí unas condiciones, tales que B es igual a menos D y C es igual a 2A menos 3D. Ya. Y lo que voy a preguntar es hallar el complemento ortogonal de este subespacio. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la definición, o sea, aquí hemos visto solo un gráfico, esta no es la definición. Vamos a poner la definición aquí. La definición dice lo siguiente: en el complemento ortogonal están todos los vectores del espacio, tales que el producto interno de B con los vectores de W me da 0. Esta es la condición de perpendicularidad, la caracterización de perpendicularidad. Y esto para todos los elementos de W. Se ve feo así, vamos a ver. Vamos a ponerlo mejor. Tal es que para todo elemento de W de subespacio, B, producto interno con el W, me da 0.
Ya, entonces, recuerden lo que vimos en la semana pasada, que hablamos de ángulos, y había un ángulo en particular que es el de 90 grados. Cuando el ángulo es 90 grados, el coseno del ángulo obviamente es 0, entonces uno veía en la fórmula del ángulo, que la deben tener ahí en la mano en su formulario, concluíamos que cuando el ángulo es 90 grados, digamos que si este vector tiene 90 grados con el vector de acá, el producto interno entre ellos sale 0. Entonces allí, por definición, porque ya los ángulos no los podemos medir en estos espacios abstractos no los podemos medir, se dice que dos vectores son perpendiculares cuando el producto interno entre ellos sale 0. ¿Sí? Entonces, por eso es que la definición de complemento ortogonal, sí, son vectores del subespacio, pero ¿a qué condición? De que sean perpendiculares a los vectores de este subespacio. Sí, entonces este conjunto sería el complemento ortogonal de este, porque todos los elementos de aquí, es lo que dice aquí, todos los elementos de aquí son perpendiculares a todos los elementos de acá. ¿Sí? Bueno, eso es sencillo de hallar. En realidad, de nuevo, no los hallamos directamente con el espacio W, sino que hacemos con la base de W. Entonces, pero es mucho más sencillo porque aquí no hay que hacer no hay que hacer el ortonormalización. Aquí simplemente hay que hallar perpendicularidad con esta fórmula de aquí. O sea, producto interno y ya. A ver, entonces, pero la estrategia es primero hallar una base del espacio al cual yo le quiero calcular el complemento. ¿Sí? A ver, yo aquí ya lo tengo despejado para evitar líos, pero se supone que hay que hallar una base. Así que vamos a ver. A y D son variables libres. A ver, B es igual a menos D. C es igual a 2A menos 3D y D. Entonces, A, 2A más D, 0 menos D, menos 3D y D. Sí, entonces esta es la base de W. A ver, con la A sería 1, 1, 2, 0. Y con la D sería 0, menos 1, menos 3, 1. ¿Ok? Es base de W. Entonces aquí la estrategia va a ser la siguiente. Que en lugar de hacer el producto interno de un vector con el vector cualquiera de W, vamos a hacer el producto interno del vector con el conjunto base de W. Porque si es perpendicular a este vector y es perpendicular a este vector, pues será perpendicular a todo lo que genera este conjunto. ¿Sí? Que es también me parece que ese teorema también lo mencioné en la clase anterior. ¿Sí? Si yo tengo un vector y tiene un ángulo con el otro vector, pues todo lo que genera este vector, pues tiene el mismo ángulo con todo lo que genera este vector. ¿Sí? Bueno, pero lo hicimos con dos vectores, pero en realidad también se puede probar que es con todo el conjunto. O sea, si hay un vector que es ortogonal o tiene 90 grados con este conjunto base, también tendrá 90 grados con todo lo que genera este conjunto base. Y por lo tanto, serían las condiciones del complemento. Bueno, esto se hace así, súper sencillo, van a ver. Tomamos la matriz cualquiera de 2 por 2 y le hacemos producto interno con el primer vector de la base y le hacemos el producto interno con el segundo vector de la base. Ahora, como aquí no he mencionado ningún producto interno raro, sí, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a usar el producto interno estándar. Y el producto interno estándar simplemente es la multiplicación de los respectivos coeficientes, ¿no? A por 1 más B por 1 más C por 2 más D por 0. O sea, aquí me queda 2. A ver, estoy haciendo A por 1 más B por 1 más 2 veces C y más 0 veces D. Acá me queda A por 0
menos B, menos 3C y más D. ¿Sí? Ahora, estas cosas yo las voy a igualar a 0 para obligarlos a ser perpendicular. Es decir, yo no quiero así un vector cualquiera. Lo que quiero es que este vector sea perpendicular a este de la base de W. ¿Sí? Lo obligo a ser perpendicular a este vector al igualar esta expresión a 0. Y a este también lo obligo a ser perpendicular, ortogonal, ¿sí? Igualando esta expresión a 0. ¿Sí? Pero entonces, para que sea perpendicular al conjunto base, deben cumplir las dos condiciones. Entonces, el complemento ortogonal sale sencillo así, pues. El complemento ortogonal de W son todas las matrices A, B, C, D, de 2 por 2, tales que, y aquí ponemos las condiciones que hemos hallado. A más B más 2C es igual a 0, menos B menos 3C más D es igual a 0. Y ya, esta es la respuesta. ¿Sí? Estas son las condiciones que salieron de obligarlos a ser perpendicular al conjunto base de W, por lo tanto, con estas condiciones será perpendicular a todo lo que genera la base de W, que es exactamente el espacio W. Así que con estas condiciones, este conjunto es ortogonal a todo ese conjunto. Este es sencillo, este problema es sencillo de hallar, el complemento ortogonal. Obligar a unos vectores a ser perpendiculares. Bueno, no sé si hay preguntas, me avisan si hay preguntas, porque resulta que hay unas propiedades interesantes, y esas sí las quiero mencionar, entre un espacio y su complemento. Existe una relación muy interesante. Así que voy a borrar por allá porque necesitaré hacer unos gráficos. A ver, vamos a poner aquí lo que se conoce de la teoría entre espacios complementarios, ¿no? Y vamos a, bueno, B es un espacio vectorial, o sea, B, espacio vectorial, y H de, sí, yo creo que en los libros se especifica que trabajamos con dimensión finita, por si acaso. A ver, dimensión finita. A ver, IH, un subespacio de B. Entonces, siempre vamos a poder calcular el complemento ortogonal de H, ¿sí? Mediante el procedimiento que hicimos aquí. Ahora, resulta que H y el complemento de H van a formar una suma directa del espacio total. Es decir, vamos a poner aquí, se cumple lo siguiente. B, el espacio total, va a ser igual a una suma de subespacios, una suma directa de H con el complemento ortogonal de H. Recuerden lo que eso significa, pero ya vamos a repasar. Eso significa, entre otras cosas, que la dimensión de B es igual a la dimensión de H más la dimensión del complemento ortogonal de H. Recuerden que se supone que va menos la dimensión de la intersección, pero como es una suma directa, la intersección va a ser el neutro. Es decir, se cumple esto, que la intersección entre un espacio y su complemento ortogonal siempre es el espacio trivial. Y por lo tanto, la dimensión de la intersección es 0.
Ya, ¿y qué significaba que sea suma directa? Significa que si yo les doy un vector de B, ¿sí? Dado, bueno, vamos a poner dado un vector de B, dado un vector B del espacio B, significa que existe, entonces, existe un único vector en H y un H1, llamemos, y un único vector en el complemento ortogonal de H, tal que el vector B se escribe como la suma de H1 más H2. Pero esto es en modo único, o sea, como dicen a veces, existe un uno solo, ¿no? El cuantificador existencial no es existe por lo menos uno, sino existe uno solo. Existe un solo H1 en H y existe un solo H2 en el complemento de H, tal que la suma de H1 más H2 me da el vector de aquí. O sea, esto es lo que significa aquí ser suma directa. La suma directa. ¿Sí? Bueno, pero entre otras cosas, la base, vamos a poner la base de B va a ser igual a la base de H unión con la base del complemento ortogonal de H. Cosas que no siempre se cumplen. No siempre se cumple, ojo, no siempre se cumple que usted une las bases y el resultado es una base. Porque podría ser que le quede algo dependiente o un relajo de quién sabe qué tipo, ¿no? Pero resulta que con las sumas directas eso sí se puede. Entonces, si se puede con las sumas directas en general, también se puede con esto de aquí, porque espacios complementarios forman una suma directa. Entonces, sí puedo unir la base de H y la base del complemento para tener una base del total. ¿Sí? Y, uy, ¿qué es otra cosa? Ah, ya. Y no solo eso, bueno, aquí viene la parte más importante. Este vector que dice que aquí existe, ¿no? Que H1 está en H y H2 está en el complemento de H, resultan ser las proyecciones ortogonales, que es justamente lo que hicimos, sobre el conjunto H y sobre el complemento de H. O sea, aquí me dicen, por la suma directa, que este vector existe y este de aquí existe. Tal que al sumar me da el vector de aquí. ¿Sí? Pero esto sigue de largo y en realidad sabemos lo siguiente. Sabemos que el H1 es la proyección de B sobre H y el H2, que está en el complemento, es la proyección ortogonal de B sobre el complemento de H. Sí, esto es tal vez el resultado más importante, o sea, esto en combinación con esto, porque significa que yo al vector de aquí, no solamente que lo escribo como la suma de dos vectores más, sino que lo sumo, lo escribo como la suma de dos proyecciones, la proyección de B sobre un subespacio más la proyección de B sobre el complemento. Yo creo que esta cosa, todo esto de aquí, tienes que ir directo a su lista de fórmulas. Complemento. A ver, aquí viene lo que el compañero mencionó. O sea, esta parte de aquí es la más importante. Ahora, eso, por ejemplo, se puede ilustrar. Aquí tengo el espacio, un subespacio, ¿no? Y aquí tenía el complemento. Es el vector, el espacio que es perpendicular, en donde todos los vectores de este espacio son perpendiculares a todos los vectores de este otro subespacio. Así. Es perpendicular. ¿Ya? Entonces yo puedo tener, de acuerdo a lo que dice aquí el teorema,
yo puedo tener un vector, dado un vector de B, yo puedo descomponerlo en dos partes. Uno va a estar en H y el otro está en el complemento. Y no solamente eso, sino que uno va a ser la proyección y el otro la otra proyección. Sí, entonces yo tengo aquí el espacio, el plano verde y este subespacio fucsia, creo que es fucsia. Y yo voy a poner un vector que no está ni aquí ni acá. A ver, aquí, vamos a ver. Aquí está este vector feo. Este. Ya, este vector, vamos a ponerlo así. Si ven, no está ni en el plano, ni tampoco está en el complemento ortogonal del plano, que es la recta perpendicular. ¿Sí? No está en ninguno de los dos. ¿Sí? Pero de acuerdo a este teorema, ese vector yo lo puedo descomponer en dos partes. Uno está en el espacio y el otro está en el complemento. Es decir, a este vector feo, que no está en ninguno de los dos espacios, al marcador, yo lo puedo descomponer en uno que está en el plano y en el otro estará en la recta perpendicular al plano. ¿Sí? Porque la recta es el complemento ortogonal de este plano. ¿Sí? Y yo como los hallo, solo debo proyectar. ¿Sí? Proyecto, vamos a hacerlo así. Proyecto este vector sobre el espacio que está dado por la recta fucsia, lo proyecto y ahí encuentro la componente en ese espacio. Y también lo debo proyectar sobre el plano. ¿Sí? Son en ambos casos proyección de un vector sobre un subespacio. ¿Sí? Y eso es lo que está aquí escrito. Si no solamente que lo descompongo en dos vectores, uno que está en H y el otro que está en el complemento, sino que esos dos vectores son la proyección del vector sobre el espacio H y el otro sobre el complemento del espacio. Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio de eso. Hay también algunos trucos, que es el que el compañero mencionó hace un ratito. Hay un atajo que permite, bueno, no siempre se puede hacer, pero muchas veces permite simplificar estas cosas. Y vamos a hacer un ejercicio, a ver aquí. Ya, aquí mismo lo podemos hacer. No, aquí no, está feo. Vamos a otro. Voy a cambiar esto. Miren lo que dice aquí. A ver, vamos a seguir en matrices de 2 por 2, pero voy a cambiar el subespacio a este de aquí. El subespacio va a ser, llamémoslo H, ya para cambiar el subespacio H, que serán matrices de 2 por 2, tales que, vamos a poner así, A menos B más 2C menos 3D es igual a 0. ¿Ya? Y yo quiero lo siguiente. Dado este vector, esta matriz, a ver. ¿Sí? A encontrar, a hallar un vector, digamos el vector A1 que está en H y el A2 que está en el complemento de H, tales que A sea igual a la suma de A1 más A2. Aquí estamos hablando de la famosa descomposición en esa suma directa entre espacios complementarios. Sí. Ahí está. Un elemento de H y uno que está en el complemento ortogonal de H. ¿Sí? Entonces,
antes de lanzarse a lo loco a hacer, porque sí, a veces a uno le pasa eso, vamos a analizar el atajo, el posible atajo que el compañero mencionó. Ya sabemos la teoría de que estas dos cosas sí se pueden encontrar, o sea, sí existe de acuerdo al teorema, existirá uno en H y existirá el otro en el complemento que al sumar me da este vector. Eso sí existe. Ya, y además sabemos que este vector que está aquí es la proyección ortogonal de la matriz sobre este subespacio, porque este es el que está en H, y el A2 será igual a la proyección ortogonal de la matriz sobre el complemento ortogonal de H. Y aquí viene el análisis que hay que hacer antes de lanzarse ahí a lo loco. Resulta lo siguiente, recuerden la teoría, cómo se proyectaba vector sobre subespacio, que no es que era sobre el subespacio, hay que hacer una base ortonormal de este subespacio. ¿Sí? Y aquí hay que hacer una base ortonormal de este subespacio. ¿Sí? Pero resulta lo siguiente, vamos a ver en el espacio H que tenemos, ¿cuántos creen que queda la base? O sea, ¿cuántos vectores quedan en la base de H? A ver, vamos a hallar la base de H. A ver, despejamos y reemplazamos, ¿no? A es igual a B menos 2C más 3D, B, C y D. Me van a quedar 3 vectores en la base de H. A ver, con B me queda esto. Con C y con D. ¿Sí ven? Entonces al inicio uno puede asustarse y decir, chuta, pero eso significa primero que tengo que ortonormalizar 3 vectores. Y eso es un relajo, o sea, ya es grande ahí el trabajo porque ya esa gran Schmidt para ortonormalizar 3 vectores ya empieza a hacerse abultado la cantidad de cálculos. ¿Sí? Pero aquí viene la estrategia de la que mencionaba el compañero. Resulta que, si ustedes recuerdan que se trata de una suma directa, la dimensión total es la dimensión de un espacio más la dimensión del complemento. Entonces, si la dimensión de H es 3, y el espacio total es matrices de 2 por 2 que tiene dimensión 4, ¿cuánto sería la dimensión del complemento? ¿Está? 1. Si ven, la base de H tiene 3 vectores, o sea que la dimensión de H es 3. La dimensión de matrices de 2 por 2 es 4. Entonces se deduce que la dimensión de B es 4. Por la regla de la dimensión, este teorema en espacios complementarios, o sea, despejo, y me queda que la dimensión del complemento ortogonal de H es 1. Y en eso consiste el atajo, que yo, ¿para qué voy a resolver este problema de aquí, que tengo que trabajar con 3 vectores, cuando mejor voy por el de acá? El de acá solo debe tener un vector, lo que pasa es que todavía no conozco este espacio, porque aquí no está, ¿sí? Pero una vez que lo encuentre, yo sé que este espacio tiene un solo vector en la base. Entonces, entre ortonormalizar 3 vectores o ortonormalizar un vector, pues yo prefiero irme por el de un vector. Y para proyectar sobre 3 vectores o proyectar sobre un solo vector, pues yo prefiero proyectar sobre un vector porque es menos trabajo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la estrategia que mencionaba el compañero. O sea, muchas veces, antes de lanzarse a hacer el cálculo, analicemos el asunto porque puede haber un camino alternativo que sea mucho más fácil que el otro. En particular, cuando el espacio tiene dimensión menor, ese espacio tiene menos vectores en la base, así que hay menos tareas que hacer con Gran Schmidt y menos vectores sobre el cual proyectar. ¿Sí? Así que el criterio es irse por el espacio que tiene la menor dimensión. En este caso, pues yo voy a omitir esto, el de aquí, voy a empezar a hacer este. ¿Ya? Obviamente eso no sale
gratis, o sea, hay que hacer un poco de trabajo. Pero en general, según mi parecer, y eso es lo que, ese es el asunto, sale mucho, mucho más fácil por este que por el de acá. O sea, vamos, no tenemos el complemento ortogonal, o sea, ya hay que hacer un trabajo. Chuta, borré la base. Ah, bueno, voy a poner de nuevo aquí la base. A ver, A era igual a B. Igual a menos 2C. Y A es igual a 3D. Así, creo que era así la base. Me corrigen, a ver. DCB y A es igual a B menos 12 y más 3D. Sí, ahí está la base. Ya, ok. Esta es la base de H. Ya, necesitamos primero hallar el complemento ortogonal de H, porque esto no lo tenemos. Pero recuerden la estrategia. El complemento ortogonal de H se utiliza una matriz cualquiera y se la obliga a ser perpendicular a la base de H. ¿Sí? Y ahí puede funcionar cualquier base. Esto no necesita ortonormalizarse para hallar el complemento. Eso tienen que escribirlo por ahí. ¿Sí? Simplemente estamos hallando un complemento. A, B, C, D. Tenemos que hacer estos productos internos con el conjunto base. A ver, sería A por 1 más B por 1. Y lo obligamos a hacer 0. Aquí sería menos 2A, 0B más C, y lo obligamos a hacer 0. Y acá sería 3A, 0B, 0C más D, y lo obligamos a hacer 0, para obligarlo a ser perpendicular al conjunto base de H. Así que estas son las condiciones del complemento. ¿Sí? A ver, voy a escribir por aquí el complemento. El complemento ortogonal está formado por matrices de 2 por 2, A, B, C, D, tales que cumplan estas tres condiciones que encontramos aquí. Si quieren, voy despejando de una vez para hallar la base. O sea, sería B es igual a menos A, C es igual a 2A, y D es igual a menos 3A. A obviamente es la variable libre. Ahí está. Este es el complemento ortogonal. Estamos haciendo el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior, solo que simplemente que aquí habían más vectores en la base, pero para más del complemento ortogonal esto no es muy complicado. ¿Sí? Entonces, miren que para hallar una base aquí me va a quedar un vector, tal como predijimos con el teorema, ¿no? Hay un solo vector en la base del complemento. O sea, reemplazamos esto aquí, a ver, y me queda A, variable libre, B es igual a menos A, C es igual a 2A, y D es igual a menos 3A. Así que esta es la base del complemento ortogonal de H. A ver, 1 menos 1, 2 y menos 3. Un solo vector. Sí, este tiene dimensión 1. Aquí como habíamos despejado, ya que el otro tenía dimensión 3. Y la suma de las dos debe darme la dimensión del total del espacio. Así que miren, este es hay un solo vector en la base de H. Voy a borrar aquí. Estas condiciones están aquí. Así que voy a borrar nomás. Me avisan si hay alguna pregunta. Ok, entonces hay que ortonormalizar esta base para proyectar sobre este vector, porque esa es la proyección de un vector sobre este subespacio complemento, es proyectar sobre la base de este espacio, pero esa base tiene que ser ortonormal. Hay que ortonormalizarla con Gram-Schmidt, pero resulta que solo tiene un vector, así que ortonormalizarla con Gram-Schmidt, eso es pan comida, ¿sí? O sea, solo hay un vector, vamos a llamarlo B1, así que el vector 1 es simplemente dividirlo para su norma.
Y la norma, a ver, al ojo, esto sale 9, 10, 11 y 4, 15. Raíz de 15 me queda, ¿no? 1 sobre la raíz de 15, me avisan si no están de acuerdo. Ahí está. Ya, o sea, la norma del vector, vamos a hacerlo paso a paso. La norma de B1 es la raíz del producto interno de B1 consigo mismo. Así que hay que hacer el producto interno de esta matriz consigo misma. ¿Sí? 1 por 1, 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1, es de nuevo menos 1 al cuadrado, más 2 por 2, 2 al cuadrado, y menos 3 por menos 3, 3 al cuadrado. O sea, esto me queda 1 más 4 y más 9, ¿sí? Y me queda pues raíz de 15, me queda aquí raíz de 15. Que es lo que está, luego divido para la norma, o sea, divido para la raíz de 15, y este es el vector unitario. Entonces ahora yo tengo una base ortonormal del complemento ortogonal de H, que es 1 sobre la raíz de 15 de este vector. Ya. Ahora sí, esta proyección, como solo hay un vector en la base, vamos a U1, esta proyección de aquí sería el producto interno de A con U1 por U1. Como ya no hay más vectores en la base, pues ahí muere toda la proyección. Sí, aquí. Entonces ahí hacen el producto interno de A, 1, 2, 1, 0, con 1, que es 1 sobre la raíz de 15, 1 menos 1, 2 menos 3, y todo eso por 1, que es otra vez 1 sobre la raíz de 15, 1 menos 1, 2 menos 3, y efectuamos las operaciones. Estos dos escalares, se me va a ir la raíz como siempre pasa, me queda un quinceavo, a ver, un quinceavo, por el producto interno de esta matriz con esta matriz, que sería 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 más 2 es 1 y más 0, 1. Y por esta matriz. Así que me queda un quinceavo de esta matriz. 1 menos 1, 2 menos 3. Entonces resulta que ya he calculado el A2 de modo muy fácil, porque solo había que proyectar sobre un vector. Como vimos, salió un vector en la base, lo ortonormalizamos, había un solo vector ortonormalizado, así que se proyecta sobre un solo vector, y aquí está el resultado. Este es el A2. Un quinceavo de esto de aquí es el vector A2, el que pertenece al complemento, ¿no? Pero usted dirá, pero también me piden el de acá, pues, y este se supone que H tiene 3 vectores. Sí, pero este de acá lo podemos despejar de la expresión que está aquí. ¿Sí ven? Aquí al final hemos encontrado este porque era más fácil de hallar. Este no, porque eran muchos vectores en la base. Pero el vector de acá sí lo tengo, porque en este ejercicio ese es el vector A, pues. ¿Sí ven? Entonces yo en realidad tengo esto y tengo esto, así que el de acá, en lugar de hacer el procedimiento normal, hago el atajo que mencionaba el compañero, simplemente lo despejo, esto lo mando a restar y despejo aquí esta proyección. Esa es la ventaja de pensar con estrategia antes de lanzarse así a proyectar y ortonormalizar. ¿Sí? Este de aquí era mucho más fácil. Y este no, pero este también me lo piden, pero no importa, porque ahora lo puedo despejar. Ya en esta ecuación tengo esto y tengo el de aquí. ¿Sí? Y ahí hay el A1. Aquí este es el A2 que yo encontré y este es el A1. ¿Sí ven? Ese es el atajo que dice el compañero, ¿no? Ahí a veces uno
uno de los dos es mucho más fácil de hallar que el otro, entonces yo me voy por el de allí. Y el otro lo despejo, porque por la suma directa están relacionados, que si yo lo sumo, pues me da el vector A. Entonces voy a hacer ese despeje. A ver. Lo voy bueno, voy a borrar aquí ya. Bueno, voy a enfocar. Ahí están todas esas teorías. Está siendo grabado. Ahí va a quedar en video. Ya. Ok. Ahora sí, voy a borrar allí para hacer el cálculo de ese despeje que necesito. Entonces, decía, en lugar de calcular esto con el método de proyecciones y ese relajo que se hicimos, hacemos el despeje. La proyección de B sobre H es igual al de A sobre H, es A menos la proyección de A sobre el complemento ortogonal de H. No se ve, aquí está. Aquí estoy despejando. ¿Sí? Y esto pues es igual a la matriz A, 1, 2, 1, 0, menos la proyección que encontré, este es el A2, a ver, era un 1, ¿dónde estaba eso? Era un quinceavo, que multiplica a 1 menos 1, 2 menos 3. Sí, o sea, está por ahí al fondo ya mismo. Ya, entonces esto está súper sencillo, como pueden ver, a ver, sería 15 quinceavos menos un quinceavo, 14 quinceavos. Aquí sería 2 menos por menos más un quinceavo. Pero aquí este 2 es 30 quinceavos, más un quinceavo es 31 quinceavos. Aquí sería 15 quinceavos o 1 simplemente, y aquí 0 menos por menos más, aquí sale 3 quinceavos. Y ya, miren lo fácil que quedó. Este es el A2. Ahora, ¿cuándo no se podría hacer esto del atajo? El principal problema sería si los dos subespacios tienen la misma dimensión. Entonces, claro, ahí da igual por qué camino tome, va a ser el mismo trabajo. En este ejercicio vimos que el A2 era mucho más fácil, porque este espacio tenía un solo vector en la base. Y acá tenía 3. Sí, pero pueden haber ejercicios en donde los dos tienen 2 vectores y 2 vectores, por ejemplo. Entonces ahí ya no había ninguna ventaja en irse por aquí o por acá. De ahí daba igual. O sea, era el mismo trabajo hacer el de aquí o el de acá. Bueno, en ese caso yo elegía uno solo, pero igual este despeje sigue siendo válido. O sea, y una vez que encuentro uno de ellos, por las proyecciones y todo eso, ya no necesito hacer las proyecciones porque yo lo puedo despejar de aquí. ¿Sí? Que es lo que hicimos en este ejercicio. Entonces, no sé si hay preguntas. Me dicen si hay preguntas. Ok, entonces, a ver, en esta sección, en hoy día, mejor dicho, hemos hablado de dos conceptos que son ortogonalidad y ortonormalidad, pero no los hemos definido. Ustedes saben, a esa definición, ténganla a la mano, pero la idea de un conjunto ortogonal es que todos sus elementos son perpendiculares entre sí. Y un conjunto es ortonormal cuando además de ser perpendiculares entre sí, tienen todos norma 1. ¿Sí? Entonces,
ustedes pueden tener una base cualquiera, como en el parcial anterior, pero también pueden tener una base ortogonal y también pueden tener una base ortonormal. Por ejemplo, las bases canónicas, por lo general, son todas ortonormales. Con relación al Producto Interno estándar, salen ortonormales. ¿Sí? Voy a hacer un gráfico ahorita. A ver. Por ejemplo, en R2, a ver, aquí está el plano cartesiano. Sí, el conjunto base de la base canónica es justamente una base ortonormal. ¿Sí? O sea, los vectores I y J no solamente que son perpendiculares, sino que también son unitarios. ¿Sí? Bueno, además, ¿en qué consiste el algoritmo de Gram-Schmidt? Que yo puedo tener una base que no sea esta de aquí, ¿no? Digamos que tengo una base que no es la base canónica. ¿Ya? Entonces, con el algoritmo de Gram-Schmidt, yo los puedo convertir en una base ortonormal, aunque ya no, igual no va a ser la canónica. Pues digamos que este es el B1 y este es el B2. Entonces, con Gram-Schmidt, el primero lo hacíamos unitario, y aquí ahora me queda el U1. Y el segundo, primero perpendicular y luego unitario, y me va a quedar por acá el U2. Me van a definir una nueva base ortonormal, perpendiculares y unitarios, solo que no es la canónica, pero sigue siendo una base ortonormal. ¿Sí? La canónica es ortonormal con el producto estándar. ¿Sí? Esto de acá no es la base canónica, pero sigue siendo una base ortonormal. Entonces, obviamente, los estudiantes, y es normal que se pregunten por qué nos enseñan esta cosa. Éramos felices sin todo esto, ¿verdad? Pues resulta que muchos de estos vectores, o sea, estos conjuntos bases que son ortonormales, o incluso aquellos que son ortogonales, tienen una gran ventaja. A ver, vamos a hacer chuta. Ya no me queda mucho tiempo, pero tienen una gran ventaja, y es que es muy fácil hallar las coordenadas con respecto a esa base. ¿Sí? Eso lo vamos a practicar en la siguiente semana, y en la siguiente semana también les hablo del proyecto. Hay dos paralelos a los que ya les mandé proyectos, pero a los otros dos tengo que mandarles todavía. A ver, un ratito. A ver, en un espacio vectorial que tenga una base ortonormal, por ejemplo aquí estoy diciendo que esto es una base ortonormal de este espacio, va a cumplir lo siguiente, que yo tengo un vector cualquiera del espacio, ¿no? Sea X un vector del espacio. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos del primer parcial que si este es un conjunto base, obviamente a este vector lo podemos escribir como una combinación lineal de la base. Entonces, X va a ser alfa 1 por U1 porque la base es generadora, más alfa 2 por U2, más alfa 3 por U3, etcétera, etcétera, y así con toda la base. Alfa n por UN. Ya. Ahora, recuerden lo del parcial anterior, que si nosotros pedíamos las coordenadas con respecto a la base, entonces nosotros tendríamos que hallar estos escalares, los alfas, que son las coordenadas. ¿Sí? ¿Y cómo se hacía eso en el parcial anterior? ¿Recuerdan? Era un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones había que simplificarlos, o sea, con Gauss, y era un relajo.
Pero ahora nosotros tenemos una nueva herramienta, o sea, una nueva técnica, que cuando la base es ortonormal, estos escalares salen también como proyección, pero como proyección escalar ahora. Y se cumplirá lo siguiente, que el primer escalar, el alfa 1, sale simplemente como la proyección. Este es vector sobre vector, x sobre u1. Entonces, proyección escalar. Esto sería x, producto interno con u1. Se supone que va dividido para la norma de u1, pero como u1 es unitario, porque está en una base ortonormal, pues la expresión queda así nada más. El alfa 2 queda de nuevo producto interno de x con u2. El alfa 3, así, producto interno. Y lo podemos hallar todos los escalares sin necesidad de un sistema de ecuaciones, sino usando las proyecciones. Y así sucesivamente hasta alfa n, producto interno de x con un. Pero para eso requerimos una base ortonormal. O sea, esa es una de las ventajas de tener una base ortonormal, que podríamos resolver las coordenadas de un vector con respecto a esta base de un modo mucho más sencillo, con simples proyecciones y de modo independiente. Yo puedo hallar esto, sin necesidad de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Bueno, eso como ya no queda mucho tiempo, vamos a practicar, pero en la siguiente semana, pero ojo que queda así aquí expresado. Ahora